Cuando vayamos a estudiar teoría, tenemos que resumir. Los temas de teoría tienes que intentar dejarlos en el 50% o menos de los originales. Ya sé que hay temas que es imposible, vale, pero hay otros en los que quita. Además de resumir, y después de resumir, haz esquemas. Cuando hablo de esquemas, hablo de dejarte un tema en una cara o en dos, o en tres si es que es muy grande, pero no muchas más caras. No son sustitutivos los esquemas de los resúmenes. En los resúmenes, en cada uno de los apartados, en cada uno de los párrafos, subraya palabras clave, expresiones clave, que hacen que ese apartado sea diferente al anterior o al posterior. Esos son los que tienes que tener súper claro a la hora de memorizar. Después verás cómo desarrollarás todo el apartado gracias a esas palabras clave que has memorizado de cada uno de los apartados. Esas mismas palabras clave las debes introducir en los esquemas. Los esquemas te van a servir mucho para repasar, para consolidar, para que no se te olviden aspectos fundamentales. Algo muy importante y que a mí me ha servido de mucha ayuda en los temas de teoría ha sido llevar siempre conmigo estos resúmenes y estos esquemas. Por ejemplo, si pasas mucho tiempo en el autobús, yo lo que llevaba era una tablet conmigo en la cual llevaba todos mis esquemas y todos mis resúmenes, de forma clara, con accesos rápidos en la pantalla, o que no tuviera que estar buceando en navegadores, e iba repasando esos esquemas y esos resúmenes en los tiempos muertos. Una de las claves fundamentales para memorizar teoría es evocar. ¿Qué es evocar? Repetir lo que acabas de leer. Lee un apartado, levanta la vista e intenta repetirlo. En la primera vez que lo intentas, poco podrás repetir muchas veces. Vuelve a leerlo, levanta la vista de nuevo y vuelve a repetirlo. Todo esto después de haber resumido, por supuesto, porque ya te digo, lo primero es resumir y después esquematizar. Y te pondrás a estudiar evocando. Así será como optimizarás el tiempo, sobre todo en los temas de teoría. Pídele a tu preparador que te ayude con los resúmenes y con los esquemas y que te indique cuáles son los más importantes o imprescindibles. En los temas de práctica, después de ver y analizar tus clases y preguntarle las dudas a tu preparador, lo que tienes que hacer, por supuesto, son muchos ejercicios y muchos ejercicios de exámenes. Tu preparador o academia te tiene que hacer muchísimos exámenes. Todos los exámenes de los últimos años, por ejemplo, de los últimos 10 años, sí o sí te los tiene que hacer. Bien, esos exámenes los tienes que repetir tú, por supuesto, al menos 2 veces, y si son 3 veces, mejor. Cuando hagas exámenes, la primera vez que hagas un examen, no intentes hacerlo sin mirar la solución. Primero, mira la solución, analízala, razónala, e inmediatamente después, ponte a hacer el examen, el ejercicio práctico de examen, sin mirar la solución. Después te lo autocorriges. Es muy importante que lleves un archivo, yo suelo llevar un Excel, en el cual voy anotando todos los exámenes que he hecho, su nombre, su temática, si es de impuestos de sociedades, si es de inmovilizados, si es de existencias, y la dificultad que para mí ha tenido al hacer ese examen. Puedo ponerle un 0 a aquellos ejercicios en los que no me han supuesto ninguna dificultad, y un 10 a aquellos ejercicios en los que he tenido mucha dificultad o no he sabido hacer nada, por ejemplo. Bien, los ejercicios en los que he puesto un 0 porque los dominaba perfectamente, pues no vuelvo a repetirlos hasta los meses. Los ejercicios en los que he tenido mucha dificultad, vuelvo a repetirlos cuanto antes y a estudiar ese tema de nuevo.
a estudiar lo necesario, los esquemas o resúmenes que tuviera. Es muy importante que cuando hagas exámenes, que cuando hagas ejercicios prácticos, estudies por bloques. Más que hacer un examen completo, didácticamente va a ser mucho más productivo que las disecciones por bloques. Y por ejemplo, un día te pongas a hacer ejercicios de inmovilizado de muchos exámenes, de todos o de buena parte de los exámenes. De manera que cuando lleves varios ejercicios de inmovilizado de una misma temática, verás que habrás asentado muchos conocimientos de esa temática. La consolidarás mucho mejor que si estuvieras haciendo pequeños ejercicios no relacionados entre sí. Porque los exámenes van mezclados con muchos ejercicios y no terminarás de consolidar ningún tema en concreto si te dedicas a hacer los exámenes completos. Por supuesto que debes hacer exámenes completos, al final, a modo de repaso. Sobre todo pues para ver que te puedes enfrentar a ellos, para cronometrarte en los tiempos, pero insisto, lo más didáctico es diseccionarlos y hacerlos por bloques, por temáticas comunes. Entonces, por ejemplo, un día te dedicas a hacer solo ejercicios de impuestos de sociedades. Pídele a tu preparador que te diga cuáles son los exámenes más importantes. Esos tienes que repetirlos y prácticamente dominarlos. Ya verás, con la experiencia, a base de hacer muchos exámenes, que tú mismo te darás cuenta que hay muchos ejercicios que se repiten muy similares a lo largo de los años. Es un suicidio no dominar perfectamente al inicio aquellos ejercicios que más se repiten. Es importantísimo desde el inicio centrarnos en lo que casi siempre cae. Y después de dominar lo que casi siempre cae, estudiaremos aquello que suele caer menos. Esto es fundamental porque si nos presentamos a la oposición con pocos meses de preparación, por lo menos tenemos la tranquilidad que nos hemos centrado en lo que más suele caer. Y a mí me ha pasado que alumnos con solo 5 meses de preparación han superado la oposición, porque en esos 5 meses ya llevábamos explicado un amplio porcentaje de lo que más solía caer, y hemos tenido suerte y ha caído buena parte de ello, y han aprobado. Me encuentro con muchos alumnos que me vienen después de llevar meses y años preparando en otro sitio. Y han dedicado muchísimo tiempo, muchísimas horas, a estudiar temas que apenas caen. Y no se han centrado en dominar perfectamente lo que casi siempre cae. Sí, porque en muchas ocasiones nos ponemos a estudiar todo en orden, todo dedicándole la misma importancia. Y yo no lo veo así. Yo veo mucho más conveniente dedicarle más importancia, más tiempo a lo que casi siempre cae o a lo que más puntos vale. Hay temas que se te dan muy mal y tú mismo observarás que apenas cae. Pues esos déjalos para después, si te sobra tiempo, que no te suele sobrar. Si un tema se te da muy mal, pero casi siempre cae, tienes que afrontarlo cuanto antes, porque si casi siempre cae, tienes que sí o sí llevarlo bien. Por ello, díselo a tu preparador, que te ayude. Ten confianza con tu preparador. Pregúntale todo lo que necesites, pídele consejo, cuéntale todo lo que necesites, escríbele, pregúntale, pídele ejercicios. Nosotros tenemos una forma de preparar muy peculiar. Por ello solo podemos hacer grupos pequeños, de no más de 10 alumnos. ¿Por qué? Porque casi todas las semanas proponemos ejercicios similares de los que hemos explicado a nuestros alumnos. Y se los vamos corrigiendo personalizadamente. Esto es fundamental, porque de esta forma obtenemos el feedback necesario. De esta forma sabemos cómo va cada alumno y en cada caso proponemos el refuerzo necesario. Ya que si yo veo que un alumno no lleva bien un tema fundamental, le tengo que hacer tantas explicaciones, clases extras, ejercicios como sea necesario hasta que lo domine. Incluso
Hay alumnos que tengo que pararme con ellos bastantes horas, días y semanas hasta que dominen un tema, hasta que adquieren una buena base. Esto, como ya digo, lo consigo proponiéndole a los alumnos ejercicios para que me entreguen y yo se los corrijo. Por el contrario, hay otros alumnos que dominan rápidamente los temas, pues a ellos se les acelera el avance, no le vamos a poner puertas al campo. Por lo tanto, es importante que el preparador o academia te conozca perfectamente. Desconfía de las academias o preparadores que te piden una larga permanencia o un importe elevado al principio. Yo personalmente no optaría por esas opciones, porque ¿y si a los 2 meses abandonas la oposición? Ya has pagado un dineral. ¿Y si ese preparador o academia no te gusta? No. Necesitas probar, necesitas conocer al preparador antes de realizar una gran inversión. De hecho, no realices nunca una gran inversión al inicio. Ves pagando mes a mes. Es lo justo en una prestación de servicios. Porque es muy importante que conozcas la academia, que conozcas el preparador. Quizás no te gusten la forma de dar clases de esa academia o preparador, aunque sean muy afamados. Por lo tanto, es muy importante ese aspecto. Y además, sobre todo en los temas de práctica, ten plena confianza con tu preparador y pregúntale las dudas por todos los medios que estén a vuestra disposición. Teléfono, correo electrónico, llamada, videollamada, WhatsApp. No te quedes con las dudas. Pídele consejo y ten confianza con él, porque va a ser, intenta que sea un amigo, porque va a ser tu compañero. A mí me ha pasado en todas las convocatorias que, lógicamente, días antes del examen, semanas antes del examen, los alumnos les surgen dudas a todas horas. Les pido que me las pregunten conforme les llegan y ahí estoy. Me da igual que sea sábado, domingo, el día Año Nuevo, el día de Reyes, porque sois una prioridad. Invertís mucho tiempo, ilusiones, esfuerzo, dinero. El preparador o academia tiene que estar a la altura. Por lo tanto, cercioraros de que el preparador o academia son cercanos.